Bueno, vamos a continuar. Espero que ya no me pase nada. Estábamos, no sé dónde me quedé exactamente, pero estábamos diciendo que los sismos no se pueden predecir y que solamente se pueden predecir hacer predicciones a largo plazo en la escala de décadas o más. Actualmente lo que podemos hacer es enviar advertencias antes de la llegada de las ondas sísmicas. Si ocurre un terremoto, pero esto es minutos, ¿no? No se puede predecir un sismo en una escala de tiempo de horas, semanas o años. Esto que les digo que se tarda minutos, ya que está temblando, podemos avisar, oigan, les va a llegar una onda ahí que les va a tirar todo. Pero no predecimos nada. Entonces, así es la cosa. Una predicción a largo plazo se realiza determinando la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. Ustedes van a llevar probablemente estadística y probabilidad en el anexo, entonces, bueno, ¿cómo se hacen estos estudios de probabilidad? Bueno, pues viendo en qué zonas han ocurrido sismos en el pasado, con qué frecuencia, con eso se hacen este tipo de predicciones. ¿Qué información necesitamos? Bueno, necesitamos ubicar las zonas sísmicas. Ustedes ya conocen las zonas sísmicas, desde que las primeras clases vimos a Wegener. Y cuando hablamos de la tectónica de placas, también vimos zonas sísmicas, donde ocurren los sismos. Vimos que coinciden con los límites en las placas, etc. Entonces, al identificar estas zonas sísmicas, identificamos lugares en donde los sismos han ocurrido con frecuencia en el pasado. ¿Sí? En esa forma podemos construir mapas de los epicentros más recientes, por ejemplo, los últimos 30 años. Y podemos identificar zonas con mayor densidad de epicentros de aquellas en las que no ha habido epicentros. Imaginemos, por ejemplo, cómo será un mapa de este tipo en México, que hoy no los va a enseñar, en donde se concentrarían los mayores epicentros. Bueno, aquí lo tenemos para otro caso en el mundo, ¿no? La zona de colisión entre Asia y la India, que es un límite entre placas de colisión donde hay zonas sísmicas. Estas regiones, donde se presenta durante los últimos años se han presentado muchos epicentros, que son las que están más riesgo. Quien tenga abierto su micrófono, fíjese bien y apáguelo, por favor. Entonces, aquí en el mapa de la India se puede ver en esta escala de color, ¿sí?, cómo la zona que tiene el riesgo más, el peligro más las zonas más peligrosas, ¿sí? Y este peligro es asociado a los terremotos. Ya sabemos todos los peligros que nos pueden causar los terremotos, ya lo vimos. Está aquí. De la zona más peligrosa está abajo, en esta escala de aquí, es la de color naranja, y la zona menos peligrosa está aquí arriba, que es un color como verdecito claro, luego sigue un morado, luego otro verde, es como una escala de verdes. Pero los puntos más altos son estos. Este naranja, este naranja, este naranja, este naranja, este naranja. Y el que le sigue es el verde fuerte. Y el que le sigue es este otro verde, el que le sigue es el morado, y las zonas con menos peligro son estas, ¿ok? Y entonces, haciendo esos mapas, se puede hacer algo se puede hacer. Se puede hacer prevención de los desastres, ¿no? Y por eso los sistemas, por ejemplo, el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, hace este tipo de mapas con la información que los geocientíficos aportan en cuanto a las zonas sísmicas, donde han sido los epicentros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hacen estas predicciones a largo plazo? Bueno, necesitamos cierta información. ¿Qué información necesitamos? Zonas sísmicas. Identificar zonas sísmicas para poder hacer mapa de riesgos, ¿no? También, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el intervalo de recurrencia.
de sismos de cierta magnitud a lo largo de una falla. Esto es el tiempo que pasa en promedio entre eventos de la misma magnitud. Imaginemos la falla de San Andrés, por ejemplo. ¿Cuándo fue el último sismo en la falla de San Andrés de una magnitud mayor a 5? Y así podemos ir viendo cada cuándo ocurren los sismos de magnitud 5, o 6, o 7, u 8, ¿no? Y entonces así podemos hacer este tratamiento estadístico de los datos. Podemos ver un cierto patrón, si es que lo hay, descubrirlo. Y entonces decir, mira, ya están pasando tantos años desde el último sismo de magnitud 8 y se supone que ya deberíamos estar llegando a 1. Entonces vamos a monitorear esa falla, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, la predicción se realiza determinando la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Pues necesitamos estos datos. El análisis del registro histórico y búsqueda de evidencias en el registro geológico es fundamental para este tipo de cosas, es fundamental. ¿A qué se refiere con este del registro geológico? Bueno, el ver el desplazamiento a lo largo de fallas, ¿no? Son, como lo dijimos en las presentaciones pasadas, es evidencia de sismos que han ocurrido en el pasado. Entonces, si aquí tenemos estos sedimentos de aquí, que han sido desplazados por esta falla, fíjense cómo este sedimento de aquí, de la izquierda, tiene su contraparte aquí en la derecha. ¿Esta falla de qué tipo es? Es una falla inversa. Esta falla es una falla inversa. Entonces, este bloque está subiendo, ¿no? Lo que se ve es que hay desplazamiento en casi todos los estratos, pero no en el último. En el último, este negrito de aquí, ya no hay desplazamiento a lo largo de la falla. ¿Eso qué quiere decir? Que la falla tuvo su desplazamiento, ocurrió un sismo, ¿sí? Pero cuando se depositó la última capa, la negrita de aquí, que no está desplazada por la falla, ahí el sismo ya había pasado. La falla ya se había desplazado. Por lo tanto, los nuevos estratos que se depositen por encima de ese nivel ya no van a estar desplazados por la falla. Entonces, si tú fechas, si tú logras saber la edad de los sedimentos, por ejemplo, con el método de carbono 14, puedes ver, mira, esta capa se depositó hace 240 años, esta hace 500, esta hace 745, ¿sí? Entonces, si la capa de 240 años ya no está desplazada por la falla, quiere decir que el sismo fue más viejo que 240 años, ¿no? Y entonces, así es como podríamos utilizar las evidencias en el registro geológico para tratar de deducir el intervalo de recurrencia entre sismos. Esa es una opción. La otra opción es el registro histórico. El registro histórico, desde que empezamos a hacer el registro de estas cosas, pues eso te sirve para hacer el tratamiento estadístico de esta información. Entonces, esto de aquí, este ejemplo de aquí, de cómo se fechan algunos sedimentos o rocas, ¿sí? Para saber cuándo ocurrió un sismo en el pasado, eso se hace de manera recurrente, es algo que sí se hace, pues se pueden fechar las fallas, digamos, la actividad de las fallas. Y esta es una manera de hacerlo, tratar de encontrar el estrato que no ha sido desplazado por la falla, es el que está encima, y así ya tienes un límite superior para la edad de tu deformación, ¿no? Conociendo el intervalo de recurrencia de un sismo, se puede determinar su probabilidad de ocurrencia anual y en periodos de 2 o 3 décadas. Aún así, no podemos, como les había dicho, decir tal día a tal hora va a haber un sismo de tal magnitud. No podemos saberlo. La información que tenemos, lo que sí nos permite hacer es hacer mapas de peligro sísmico, como les decía hace rato, y mapas de probabilidad de ocurrencia de sismos de cierta magnitud. Entonces aquí está una falla, este es el mapa de la falla de San Andrés, ¿no? Trata de ubicar aquí está Los Ángeles, aquí está San Francisco,
Toda esta cosa roja de aquí es la falla y todas las demás son fallas asociadas, ¿no? Entonces aquí, este escala de color es una escala de probabilidad. ¿Qué tan probable es que haya un sismo? Y aquí dice de magnitud mayor a 6.7 en un periodo de 30 años, con una, digamos, con una precisión de 30 años. Algo así en forma general. El punto es ver que, fíjate cómo varían los colores. ¿Y dónde está la mayor probabilidad de que ocurra un sismo? Pues a lo largo de la falla, ¿no? Inmediatamente por encima de donde está la falla, en las cercanías de la falla, que es donde se está liberando la energía. Y después, lo interesante es ver cómo los riesgos menores, los de colores anaranjados, ¿sí? Se van por otras fallas, por otras fracturas que son secundarias, digamos, a la falla principal. Y entonces siempre cuando hay una falla principal, pueden existir otras fallas asociadas, ¿sí? A esta misma deformación. Cuando tú rompes un vidrio, cuando tú rompes algo, no se le hace una fractura. Podrías hacer una fractura principal y otras que son secundarias, aledañas, asociadas a la misma deformación, a la misma ruptura. Y son esas fallas menores las que, según este mapa, representan un riesgo alto, aunque menor, al de estar aquí. Entonces la construcción de estos mapas es importante. ¿Por qué? Porque entonces puedes ver dónde están las ciudades y dónde podrías ir en caso de que tuvieras que desalojar algo, etcétera. Entonces esto ya se conecta con las geociencias, se conectan con la ingeniería, ¿verdad? Porque esto ya involucra otras cosas, involucra planeación de ciudades, prevención de riesgos, construcción, tipos de construcción, dónde vas a construir, ingeniería, pues resolución de problemas. Bien, las predicciones a largo plazo permiten crear códigos de construcción apropiados para cierta región, edificios más fuertes y costosos en las regiones con mayor riesgo y determinar dónde construir estructuras un poco más vulnerables o que son, más bien, que son muy vulnerables como plantas de energía nuclear, hospitales, presas, etcétera. Lo que les decía hace rato, permite planear, permite tomar decisiones. ¿Qué es lo que hacen las ingenieras y los ingenieros? Pues eso, tomar decisiones, planear. ¿Cómo lo hacen? Pues en este sentido, los geocientíficas y los geocientíficos lo hacen con esta información. La información en números no vale nada. La información representada en un mapa, una infografía, dice más cosas. Entonces, en fin, que está muy bonito el mapa porque se ve cómo varían los colores y cómo esa variación también te delimita un poco las fallas, ¿no? Entonces, en fin, si van acumulando dudas, adelante. Y esto es de lo que hablábamos hace un momento. Las comunidades pueden mitigar las consecuencias de los terremotos tomando en cuenta pues, los mapas que acabamos de mencionar. La ingeniería sísmica y la zonificación sísmica son medidas que pueden ayudar a salvar vidas y propiedades. El diseño de edificios y estructuras que aguanten las vibraciones sísmicas y su construcción en terrenos estables es la labor de las ingenieras y los ingenieros, ¿sí? Es decir, si alguien es un ingeniero civil o ingeniera civil y quiere construir algo, tendrá que tener un estudio sísmico de la zona. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, pues ustedes ya se imaginarán. Entonces, ¿qué pueden ser estas modificaciones o estas características especiales que tengan las estructuras que resistan sismos? Pues todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Desde estructuras que más bien, en vez de ser súper rígidas, ¿sí? Más bien absorban las ondas para que vibren en alguna frecuencia y no se caigan. Y por ejemplo, que es lo que siempre por lo regular se busca, y entonces imagínate lo que es diseñar eso, ¿no? Ser súper interesante.
para que las estructuras puedan soportar las vibraciones sin colapsarse, deben ser flexibles y tener el refuerzo adecuado para que el movimiento no se vuelva demasiado severo. Entonces se analizan, por ejemplo, diferentes estructuras. Estoy seguro tal vez que has visto estas cosas que hacen estos modelos en una mesa vibratoria, ponen a vibrar cosas y se ponen a ver qué estructuras resisten más, cuáles se caen primero, quiénes oscilan, cuánto oscilan. Si tú quieres que tu edificio oscile, pero que no oscile mucho, ¿no? Entonces, de esto van estas innovaciones, ¿eh? Se tienen que, sí, se tienen que diseñar estos soportes que pueden aguantar una carga mucho mayor a la del peso de la estructura, porque a la hora de un sismo, pues se va a requerir muchísimo más soporte. El uso de soportes diagonales evita que las estructuras sufran una cizalla excesiva, ¿no? Como estos de aquí. Después puedes leer con cuidado cada uno de estos casos, si no es que ya lo hiciste. Las mesas de agitación amortiguan las vibraciones. Sí, también puedes tener ciertas partes de tu edificio, ¿sí? Que sean como superficies movibles, que absorban todo el movimiento y no lo transmiten tan fuertemente al resto de las estructuras. Es decir, amortiguadores, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Hasta parece un amortiguador, ¿no? Entonces, en resumen, todos estos obras de ingeniería civil, ¿sí? Tienen que ver con tratar de mitigar la transmisión de las ondas a través de la estructura de interés. Porque el terremoto va a llegar, ¿sí? Y son ondas que se van a transmitir por la estructura. ¿De qué manera tú puedes diseñar algo en que esto suceda y que a ti no te afecte? Además de construirlo en una zona de bajo riesgo, por supuesto, ¿no? Entonces, la modernización sísmica de estructuras inadecuadas, que tiene que ver con la adición de amortiguadores a los cimientos, la agregación de columnas de soporte, tirantes diagonales, fortalecimiento del sustrato mediante drenaje de agua, sacar el agua para que, en fin, son obras ingenieriles que se pueden hacer para mejorar algo que, pues, no es que esté mal hecho, sino que está hecho con ciertos estándares que no son los estándares modernos de la ingeniería sísmica. Hay que evitar la construcción en sustratos susceptibles a liquefacción. Nosotros ya vimos qué es la liquefacción, te di el ejemplo del castillo de arena, ¿no? Entonces, en proximidad de laderas también, no podemos construir algo en proximidad de laderas que podrían sufrir deslizamientos. No podemos construir en zonas ubicadas río abajo, ¿no? Porque si crece el río, pues va a ir directo a nosotros. No podemos construir al lado de la pared de una presa, imagínate que se desborda, ¿no? No podemos construir encima de una falla activa, cuyo movimiento podría agrietar y destruir de los edificios. Y habiendo dicho todo esto, que está en este recuadro lila, pues podrás pensar en muchos casos en los que justo eso es lo que se haya hecho. No hay más que ir a Santa Fe, en la Ciudad de México, para ver cómo todo está al lado de laderas inestables. Todas las laderas están chorreadas de cemento. No somos la única ciudad que estamos construidos en una zona sísmica, en fin. Hay muchos ejemplos en los que esto podría no cumplirse, ¿no? El Valle de México, construido en un lago, ¿sí? Pues es el mejor o el peor ejemplo, ¿no? Pero bueno, no es que vayamos a quitar la Ciudad de México y ponerla en otro lugar, ¿no? Entonces, eso es la ingeniería. Tienes este problema, resuélvelo, ¿no? Y aquí estamos desde hace mucho tiempo. Entonces, no es para que te frustres tampoco, ¿no? En cuanto a que todo está mal hecho. Bueno, no va por ahí, sino va para que ahora que lo comprendes, ¿qué vas a hacer de manera ingenieril para tratar estos temas? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo las predicciones sísmicas a largo plazo? Pues tiene que ver con el registro histórico de los sismos, de su magnitud, de dónde ocurrieron, ¿sí? Y también el registro geológico.
que se obtiene ubicando fallas y fechando ciertos estratos clave para saber el momento en el que ocurrió. Este tipo de información permite hacer mapas, ¿sí?, de probabilidad, de mayor riesgo, de mayor peligro, para poder después tomar decisiones. El valor de las predicciones sísmicas a largo plazo, bueno, tienen mucho valor por su carácter, porque permiten valorar y porque permiten tomar decisiones y porque permiten planear, ¿sí? Ahora, si tú quieres hacer un hospital, ya no lo vas a construir en cualquier lugar, lo vas a hacer de una manera planeada. Y así para otras cosas, ¿sí? Entonces, es eso. Permite construir un mejor futuro, ¿sí? Porque lo haces con un conocimiento de causa mayor. ¿Sí? Menciona algunas medidas de ingeniería sísmica que podrían incrementar la resistencia de las estructuras a las vibraciones. Bueno, mira, poner trabas inclinadas, poner refuerzos en los pilotes, en los cimientos, cuestiones que absorban las ondas más que resistirlas, ¿no? Estructuras que puedan oscilar, que puedan mitigar esa transmisión de las ondas sísmicas sin caerse, ¿sí? Es decir, estructuras que sean flexibles para que no se fracturen, ¿no? Para que no se fracturen y se rompan, ¿no? Entonces, son las que mencionamos hace rato, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras son más propensas a colapsar durante un sismo? ¿Qué medidas de modernización se podrían realizar en ellas para incrementar su resistencia ante un sismo? Bueno, si estructuras que no están, que están pensadas como para soportar nada más su propio peso, pues están mal diseñadas, porque tú tienes que diseñar algo que esté hecho no para soportar nada más mi propio peso, sino para soportar muchísimo más peso del que podría, para el que va a cargar usualmente, digámoslo así, ¿no? Entonces, las que tienen este tipo de columnas muy grandes de puro cemento sin ningún refuerzo, ¿sí? Yo diría en general, ¿sí?, este tipo de construcciones que no tienen en mente, ¿sí?, que algo más puede pasar. Ese tipo de construcciones son las más propensas a caerse, son las más viejas, las que no tuvieron lineamientos de construcción que tomaron en cuenta estas cosas que se toman en cuenta aquí arriba, ¿no? Y esas son las más propensas, ¿no? En fin, esto nos lleva al final de este tema. Entonces, vamos a un momento a poner pausa. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con peligros. En este momento cambiamos de peligros asociados a terremotos, cambiamos a peligros volcánicos, peligros asociados a la actividad volcánica, ¿sí? Que ciertamente, junto con los terremotos, son el fenómeno geológico natural de más impacto a la sociedad, ¿no? Los terremotos y la actividad volcánica. Muchísimo impacto. Entonces, sin duda es un tema fundamental en un curso de geología física. Cómo se estudian estas cosas, cómo se puede tratar de mitigar. Creo que lo hemos hecho muy bien para la parte de terremotos. Vamos a ver cómo nos va ahora para la parte de vulcanismo.
Para hablar de peligros volcánicos tenemos que hablar de erupciones, de los tipos de erupciones que hay, cómo son, por qué son como son, y especificar qué cosas, qué peligros específicos representan. Entonces, pues hablemos de erupciones. Las erupciones pueden tener diferentes grados de explosividad. Y pues sí, mientras más explosiva sea una erupción, muchísimo más peligro representará para una sociedad. Claro, como en los terremotos, mientras más cerca estés del volcán, ciertamente el peligro que sufres es muchísimo mayor a que si estás lejos del volcán. La intensidad de la erupción va a ser la misma. El daño a ti depende de dónde estés, ¿verdad? Lo que también ocurre con los terremotos. Bueno, vamos a hablar ahora de volcanes. Entonces, por lo general, el grado de explosividad de una erupción tiene que ver con el contenido de volátiles y con la viscosidad del magma que produce esa erupción. ¿Sí? Entonces, antes de la erupción, el magma está por allá abajo intentando salir. Cuando sale, es la erupción. Eso me queda claro que está clarísimo para todos. Bueno, ¿qué tan explosiva es esa erupción? Depende de qué tanto gas haya en tu botella de refresco cuando la abres, a que si es agua no va más, o que si ya se le salió el gas, ¿verdad? Bueno, entonces va por ahí. La cantidad de volátiles va a ser, si es mucha, va a ser al magma muy explosivo porque va a formar muchas burbujas en su ascenso que pueden explotar y provocar una erupción explosiva. Esta liberación de gases puede ser muy explosiva, ¿sí? ¿Y quiénes son los gases que tienen más volátiles? ¿Quiénes son los magmas que tienen más volátiles atrapados? Pues los viscosos, porque los magmas más viscosos no dejan salir a sus burbujas. Es como si tuvieras un líquido muy poco viscoso que está ebulliendo. Las burbujas se forman y luego suben a la superficie y escapan. Es decir, con mucha facilidad porque el fluido es poco viscoso. Pero imagínate que estás tratando de hacer ebullir miel, que es muy viscosa. Imagínate cómo se va a formar una burbuja y de repente ¡pah! Va a explotar, va a tener una explosividad mayor. Porque los volátiles, ya que se forma una burbuja, casi no se puede mover en un medio viscoso y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Hay un momento en el que se acumula tal presión de volátiles que ahora por muy viscoso que sea el magma, pues va a explotar, pero esto lo va a hacer con una energía mucho mayor a que si fuese poco viscoso. Entonces, ¿qué es lo que provoca un aumento en la viscosidad y por lo tanto en el contenido de volátiles? Pues el contenido de sílice, porque el sílice, la molécula de sílice forma polímeros, moléculas muy grandes, ¿sí? Que obstaculizan el flujo del magma. Es como tener muchos polímeros ahí que no dejan fluir con tranquilidad al magma, a que si tuvieras pocos polímeros, ¿sí? Y fluyes más fácil. Es como cuando tienes una miel prístina, así que fluye bien bonita, a una miel que ya se te cristalizó un poco, que tiene cristales adentro. Eso simbolizaría, sería una analogía de los polímeros de sílice, ¿sí? Que no permiten que esto fluya bien. Entonces, ¿quiénes son los magmas que tienen más sílice? Bueno, nosotros ya lo sabemos, son las riolitas, después siguen las andesitas, los magmas intermedios. Estoy diciendo el nombre de rocas ígneas volcánicas, pero recuerden a qué me refiero. Me refiero a los magmas ácidos, o a los intermedios, o a los básicos. Los que mientras menos sílice tengas, menos polimerizado va a estar el magma y menos viscoso va a ser. Y mientras más sílice tengas, más polimerizado va a estar el magma y más viscoso va a ser. Por lo tanto, los magmas más viscosos, ¿sí?,
son los que tienen más contenido de volátiles, porque no pueden escapar esos volátiles, y son los que forman las erupciones más explosivas. Todos los magmas pueden formar erupciones explosivas, pero las más explosivas, más peligrosas, van a ser los magmas más viscosos. Si el magma presenta baja viscosidad y un bajo contenido de volátiles, su erupción será de bajo grado de explosividad, así como esa de la foto, ¿sí? Va a ser una actividad esencialmente efusiva, no explosiva, sino efusiva, que emite lavas, caracterizada por la emisión de flujos de lava y algunas fuentes de lava, algunas fuentes, así un poco una explosión que ¡pah!, salpica lava así, pero no para formar una columna de ceniza como la que formarían otro tipo de erupciones que vamos a ver más adelante. Los magmas máficos, los magmas basálticos, ¿sí?, los de baja viscosidad, tienen este tipo de actividad. ¿Representa un peligro? Sí, sí representa un peligro, ¿sí? Si estás ahí al lado te vas a quemar, ¿sí? Pero el grado de explosividad no es tan alto, ¿ok? Si el magma es más viscoso y rico en volátiles, su erupción tendrá un carácter muchísimo más explosivo, porque mientras el magma va ascendiendo en el conducto volcánico, ¿sí?, las burbujas que se formaron se van a ir expandiendo, porque va disminuyendo la presión hasta que explotan, ¿sí? Y eso fragmenta el magma. Eso fragmenta el magma. Durante el ascenso, las burbujas de gas aumentan su volumen hasta explotar, fragmentando el magma, creando pedacitos, gotitas, que van desde muy grandes gototas hasta gotititas chiquititas. Todos esos pedazos de magma, ¿sí?, se llaman piroclastos. Forman después rocas piroclásticas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Y entonces toda esta pedacería, ¿sí?, cae para todos lados y eso representa un mayor peligro, ¿sí? La solidificación del magma fragmentado genera una variedad de material piroclástico que se denomina tefra. ¿A qué me refiero? A todos los pedacitos, a estos pedacitos de aquí. Imagínate que se rompe una burbuja de pintura, todas esas salpicaderas de pintura, todos esos piroclastos tienen una gran variedad. Vamos a ver esa gran variedad de productos, empezando por la lava, ¿no? El material emitido durante las erupciones volcánicas efusivas, no explosivas, es lava. Empecemos por la lava y ya después me voy a toda esta pedacería. Vamos a empezar hablando de lavas y luego ya me voy a ir a toda esa pedacería, ¿sí?, que acabamos de decir que se llama tefra. Toda esta pedacería, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado las erupciones efusivas que forman lava y por otro lado las erupciones explosivas que forman una multitud de pedacitos de magma fragmentado, ¿sí?, que se llama material piroclástico. Son piroclastos, como clastos calientes, y que en conjunto ese material se llama tefra, ¿ok? Vamos a hablar de la lava primero y luego vamos a hablar de la tefra. Fíjate cómo aquí nos ponen basalto, andesita, dacita, riolita, la lava máfica, las lavas intermedias y las lavas félsicas. Ajá. Aquí nos ponen el contenido de sílice, de 48 a 52, de 52 a 63, de 63 a 68, a 68 a 77% de sílice. Eso quiere decir que las lavas más hacia la derecha son más viscosas, ¿sí?, o que se van a mover con mayor dificultad, ¿no? Esas son las más viscosas. Ahora, ¿quiénes son las más calientes? Las basálticas, las menos viscosas, ¿sí? Son las más calientes. Un aumento en la temperatura disminuye siempre la viscosidad. Entonces estas van a fluir muchísimo más fácil, ¿sí? Una menor resistencia al flujo. Y estos van a tener una mayor resistencia al flujo.
Hablemos de lavas poco viscosas. Ay, ese ruido no puede ser. Vamos a ver qué tal nos va. Las lavas Eso poco... va, Dime, dime. eso va como a la par de lo que vimos al principio de recristalización fragmentada, ¿no? Porque como las más calientes tienen más porcentaje de materiales máficos, por eso tienen que estar más calientes, ¿no? Si no se solidificarían más rápido, ¿no? No, no, sí tiene que ver con lo de antes, pero esto es nuevo. Y lo de cristalización fraccionada sí es importante, pero ahorita no estamos hablando de cristalización fraccionada. Simplemente entendamos que hay diferentes composiciones de magma. Eso ya lo comprendemos. ¿Y en qué varían estas composiciones? En el contenido de sílice. ¿En qué otras cosas varían? En su temperatura, en su viscosidad, etcétera. Entonces, las lavas basálticas, ¿sí?, hacen erupción a temperaturas muchísimo más altas que las lavas de riolita, ¿sí? Las lavas de riolita están a 900 grados y las lavas de basalto están a 1160 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la riolita representa un magma más evolucionado, un magma que probablemente evolucionó desde un basalto por cristalización fraccionada y ahora ya está menos caliente, lleva más rato enfriándose y está más evolucionado y tiene otra composición y por eso ahora es menos caliente, ¿sí? Y sí, o sea, en cierto sentido sí tiene que ver con, con el resultado de de la cristalización fraccionada. Tiene que ver con lo que pasa es que la cristalización fraccionada es una forma en la que tú puedes generar a partir de un basalto todos estos tipos de magma, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sí tiene que ver con eso. Una vez que nosotros comprendemos que hay diferentes composiciones de magmas y diferentes composiciones de rocas, podemos también decir que tienen diferentes contenidos de sílice y podemos también decir que todo esto que estamos diciendo, pues, entonces, cuando estas lavas hacen erupción, ¿sí? Sobre todo las menos viscosas, las lavas basálticas, ¿sí? Como pueden fluir, van a formar coladas de lava muy particulares. Esta colada de lava, esta que se ve en la imagen, que se ve que puede fluir y que forma estas lenguas de lava, ¿sí?, o estos flujos de lava muy suaves, de superficies suaves o levemente rugosas, ¿sí? Fíjate, aquí es muy suave esta lava, ¿sí? Esas lavas se llaman pahoehoe. Es un término en hawaiano, ¿sí?, y así se les dice a estas lavas. Es una lava basáltica muy fluida que presenta una superficie lisa o como si fueran unas cuerdas. Aquí se les dice superficies acordonadas o... Esta es la lava Pahoehoe. Es una lava poco viscosa y es una lava basáltica. También cuando se va enfriando y cada vez tiene más fragmentos sólidos y así, pues avanza más lento, se vuelve ligeramente más viscosa y ya no se ve tan lisa como en el primer plano de aquí. Aquí esto se ve una lava muy lisa, pero esta de acá se ve que está caliente porque está roja, ya no se ve tan lisa, ¿sí? Esta sigue siendo basáltica, pero ya no es tan fluida, ¿sí? Porque ha estado un poquito más tiempo enfriándose, pues, y forma esta superficie rugosa, ¿sí?, que se llama lava AA, doble A, así le dicen, lava AA. Una es Pahoehoe, que es esta de aquí, y la otra se llama lava AA. Ambos ejemplos los pueden ver en Ciudad Universitaria, no ahora en estos días, pero los han visto. Estos dos tipos de superficies de lava los pueden observar en donde haya lavas máficas, ¿sí?
este tipo de superficies, como forman muchos fragmentos que potencialmente pueden caerse, desprenderse, ¿no? Estos fragmentos pueden ir desprendiéndose, son como bloques. También puede llamarse lava en bloques, ¿no? La lava en bloques es una lava viscosa de composición intermedia a félsica, cuya superficie está cubierta por grandes fragmentos de roca. Cuando ya tienes unas lavas no tan máficas, intermedias a félsicas, ya no forman tanto Pajoe, Joe o AA, sino forman, digamos, un AA de mayores dimensiones, que le llaman lava en bloques. Entonces es una lava muy viscosa que va, aquí este es el frente de la lava, ¿sí? Aquí estarías tú parado o parada y esta lava viene hacia ti, ¿sí? Va avanzando relativamente lento y se va rompiendo en bloques, va avanzando así como poco a poco porque es más viscosa, ¿sí? No avanza demasiado lejos ni demasiado rápido. Esas son las lavas en bloques, así se les llama, blocky lava en inglés, ¿no? Y fíjate cómo sí tiene todos estos bloques ahí, se ve como si estuviera toda rota. Y todo ese desquebrajamiento ocurre en el momento del flujo, en el momento de cuando va fluyendo. No sigue siendo de basalto, ahora es una lava más evolucionada. ¿Ah? Ahí lo dice la presentación. Ay, Dios mío. Ahí lo dice la presentación. La lava en bloques es una lava viscosa de composición intermedia a félsica, cuya superficie está cubierta por grandes fragmentos de roca. Es la misma lava que se va resquebrajando, eso se llama lava en bloques. Vamos a aumentar la viscosidad, ¿sí? Vamos ahora ya a ya no intermedio, sino ahora ya super félsico, ¿sí? Entonces, voy a hacer el repaso. Yendo desde la más máfica, ¿sí? Hasta la más félsica, ¿sí? Las lavas basálticas forman lavas Pajoe-Joe y lavas AA o AA. Las lavas intermedias a ligeramente félsicas forman lava en bloques, lava en bloques, ¿sí? Que si quieres hacer una analogía al AA, puedes, ¿sí? Pero los bloques son muchísimo mayores y más grandes. Es una lava más viscosa. Cuando alcanzamos la viscosidad máxima, o sea, ya casi de las más grandes, vas a seguir teniendo flujitos de lava, pero muy cortitos, que no se alejan mucho del volcán, ¿sí? Que también pueden estar en bloques, pues, pero no avanzan mucho, ¿sí? Esas se llaman coulées. Es una lava félsica extremadamente viscosa, que se caracteriza por ser muy corta y gruesa, ¿sí? Es como una miel que ya ni siquiera alcanza a salir del frasco, nada más alcanza tantito y sale y se estaciona ahí, muy gruesa, muy apretada. Ese es el culé. Cuando llegas a la viscosidad ultra extrema de que ya no fluyes, ya casi no puedes fluir, nada más te acumulas, como en un hot cake que se va haciendo arriba, más, como una acumulación de lava, lo que se forma es un domo. Un domo como este que está aquí, en el cráter de un volcán. Un domo es una cúpula de lava félsica tan viscosa que no puede fluir, por lo que se acumula en proximidad de la boca eruptiva, ¿sí? El coulé todavía alcanzó a salir tantito, pero el domo ni siquiera alcanza a salir. El domo se queda aquí. No fluye para nada, más bien forma un montículo de forma de cúpula llamado domo. Entonces, por favor apunten. De las lavas menos viscosas a las más viscosas tienes Pajoe-Joe. Luego tienes lava AA. Ambas asociadas a lavas máficas. Después tienes la lava en bloques. Mayor viscosidad, composición intermedia, a ligeramente félsica. Composiciones félsicas, coulé.
que es como colada, ¿no? En francés. Y ya, el límite félsico más viscoso de todos, un domo, ¿sí? Los domos usualmente son de riolita o de dacitas super silícicas, ¿sí? Dacitas y riolitas, esos son los domos. Quien haya subido al Nevado de Toluca al menos una vez en su vida ha visto un domo de dacita impresionante, ¿no? Bueno, ya hablamos de lavas. Entonces, ¿quién avanza más rápido? ¿Qué lava avanza más rápido? Pues las menos viscosas. En ese sentido, ¿sí? Pues representarían un peligro muchísimo mayor para alguien que va corriendo a un domo formándose, ¿no? Entonces, estar en las proximidades de una lava es peligroso de por sí, ¿sí? Pero ¿qué tan peligroso puede ser una lava u otra? Bueno, lo de su viscosidad nos da una idea. Pero también sabemos que los magmas más viscosos son los más explosivos. Entonces, cuidado. Hablemos ahora de tefra, justo de eso, del rasgo explosivo, ¿no? Entonces, todo el material emitido durante las erupciones volcánicas incluye lava e incluye tefra. La tefra es el conjunto de todos los materiales fragmentados, ¿sí? Todos los materiales fragmentados. Todos estos materiales fragmentados los podemos distinguir, por un lado, teniendo en cuenta su tamaño. Entonces, los fragmentos pueden ser tan finitos que les llamamos ceniza, como las que tiene este tipo aquí en su mano, ¿sí? Luego pasando por unos pedacitos un poquito más gruesos, ¿sí? Entre 2 milímetros y 64 milímetros, 6.4 centímetros. A eso le llamamos lapilli. Lapilli. En inglés, lapilli. Lapilli. Volcanic ash, ceniza volcánica. ¿De qué tamaño es? Menos de 2 milímetros en tamaño. Menos de 1 milímetro, muy finito, muy finito. Lo podrías respirar y dañarte todos los pulmones, ¿no? Después del tamaño de la pili, ya después de que eres mayor a 64 milímetros, ya eres o un bloque o eres una bomba. Si eres un bloque, eres así como este de aquí abajo. Aquí está el martillo para la escala. El martillo que un día van a tener alguno de estos, todos ustedes van a tener algún día uno de estos martillos. Entonces aquí se ve un bloque y aquí se ve una bomba. Me parece a mí que la diferencia se puede observar de manera inmediata. Lo que pasa con las bombas es que son como coágulos de magma que se enfrían en el aire y cuando caen ya solidificados. Y como se enfriaron en el aire, adquirieron forma aerodinámica. Por eso se llama bomba. Y por eso tiene forma de bolillo y forma aerodinámica. Este clasto de aquí, ¿sí? Más bien no alcanzó a tomar forma aerodinámica. Probablemente porque cuando fue expulsado en la erupción ya estaba lo suficientemente sólido y cayó así, ¿sí? Esa es la razón principal. O simplemente cayó muy rápido y no alcanzó a tener una forma aerodinámica, ¿sí? O simplemente estaba menos caliente que este, ¿sí? Entonces las bombas se alcanzan a moldear antes de caer y adquieren forma aerodinámica. Y los bloques no. Los bloques son, a lo mejor ya estaban sólidos, a lo mejor son partes del conducto volcánico que fueron expulsadas, son fragmentos de lavas más viejas que cayeron ahí, en fin, no importa, de momento no importa, pero todo esto que sale ahí, ¿sí? Son, en cuanto a tamaño, lo podemos dividir en ceniza, lapilli, bloques y bombas. ¿Ok? Ese es el tamaño. Esta es una foto de una ceniza, en esta ceniza. De aquí a aquí hay 30 micrómetros. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Vean esta ceniza. ¿Qué parece?
Todos esos agujeritos que tiene ahí son vesículas, son vesículas. Ya cuando lo vemos con una fotografía de microscopio electrónico podemos ver textura vesiculada, ¿sí? Sigue siendo magma, sigue siendo lava, ¿no? En cierto sentido porque hizo erupción, pero es un fragmento de magma tan finito, ¿sí? Que le llamamos ceniza, pero mira cuando lo vemos, parece escoria, ¿no? O pómez o lo que sea. Las cenizas son gotitas de magma fragmentado que enfrían muy rápidamente, solidificando como vidrios microscópicos, pero todas esas bolitas eran burbujas. Es una prueba de que este magma era muy viscoso, de cuántas burbujas tiene, cuántos volátiles tiene, es como espuma. Entonces eso está bonito porque es una foto de un fragmento de ceniza, ¿no? Ahora, independientemente del tamaño que tú tengas, si eres tamaño ceniza, tamaño lapili, tamaño bomba o bloque, ¿sí? Vas a estar compuesto principalmente o de vidrio, ¿sí? Vas a ser de vidrio, o pueden ser pedazos. Mira, este triángulo vengo después porque este triángulo ahorita los va a confundir. Entonces vamos a seguir viendo pedazos, vamos a seguir viendo fragmentos. Vamos a ver ahora fragmentos un poquito más gruesecitos, ¿no? Más gruesecitos, no tan finitos como la ceniza. La escoria. La escoria es un material esencialmente vítreo, o sea, se ha enfriado muy rápido, de composición máfica. La escoria es este material extremadamente vesiculado, ¿sí? De composición máfica. Cuando tenemos material extremadamente vesiculado, pero de composición félsica, le llamamos pómez. Al final es lo mismo, lava o fragmentos, ¿no? Porque estamos hablando de tefra, ¿no? Todos estos fragmentos que cayeron, que están muy vesiculados. Si eres de composición máfica, te llamas escoria. Y si eres de composición félsica, te llamas pómez. Esa es una foto muchísimo más bonita que esta de una bomba. Las bombas son fragmentos que se enfrían antes de impactar en la superficie terrestre, adquiriendo a menudo formas aerodinámicas. Mira, esta es del libro. Esta colita que tienen aquí, como colita que tienen aquí, que se ve como si fuera rebaba retorcida así. Eso es muy común cuando las encuentras completas, porque luego están rotas. Se ven así, son increíbles, realmente parecen un pan. Y luego a esta corteza, a esa superficie, le dicen superficie de corteza de pan, parece un bolillo. Parece un bolillo. Son muy bonitas las bombas. Cuando vayamos a campo un día, vamos a encontrar bombas. Aquí los bloques son fragmentos líticos que ya estaba solidificado, ¿sí? Y entonces no adquirió forma aerodinámica. Lo que pasa es que los líticos, lo que también pueden ser, son fragmentos de rocas preexistentes que estaban en el conducto volcánico y por la explosión se rompieron y cayeron junto con los otros pedazos. Entonces, la bomba, como tiene forma aerodinámica, tú puedes saber que es parte del magma que hizo erupción porque está caliente, es una burbuja de lava que cae solidificada. Con los bloques no puedes estar a 100% seguro o segura de que representan el magma original. ¿Por qué no? Porque posiblemente puedan ser fragmentos, rocas que ya estaban ahí y que se rompieron a la hora de la explosión y que cayeron junto con los demás. De momento, hasta ahí lo podemos dejar, todo está bien, ¿sí? También pueden ser fragmentos de lava o de magma fragmentado que simplemente ya estaban solidificados y que por eso no alcanzaron a adquirir forma aerodinámica. Entonces, bloques y bombas, ¿ok? Todo eso es la tefra. Entonces, ¿qué son las tefras? ¿A qué se conoce en conjunto con el término de tefra?
Tefra es una palabra griega que significa ceniza. Entonces, la tefra es el conjunto de todos estos piroclastos, ¿sí? La característica fundamental, chicas y chicos, es el tamaño, ¿sí? Si eres menor a 2 milímetros, eres ceniza. Si eres entre 2 milímetros y 64 milímetros, eres lapilli. Y si eres mayor a eso, eres o bloque o bomba. Entonces, aquí vienen los estilos eruptivos. Ahora, sin tomar en cuenta el tamaño, sin tomar en cuenta el tamaño, sino más bien qué componentes, independientemente del tamaño, ¿sí? La tefra, cuando se solidifica, cuando se litifica, imaginemos que la tefra, usualmente cuando cae, pues sí, estamos hablando de que se fragmentó el magma, ¿no? Todos estos pedacitos son piroclastos y caen y forman las rocas piroclásticas. Hay todo un capítulo de ese tema. Entonces, si de momento no queda súper claro, no se me preocupen. Ese es otro tema. ¿Sí? Es otra presentación. Pero bueno, todos estos pedazos, toda esta tefra, forma un tipo particular de rocas ígneas, ¿sí? Que se llaman rocas piroclásticas. Y este tipo de rocas piroclásticas las podríamos clasificar en este triángulo, ¿sí? Si los productos finales que van a formar a la roca piroclástica, ¿sí? Contienen mucho vidrio o muchos cristales o muchos fragmentos de roca, ¿sí? Tenemos estas 3 tipos de rocas que se llaman tobas. Puedes tener una toba vítrea porque tiene mucho vidrio. Puedes tener una toba cristalina porque tiene muchos cristales. O puedes tener una toba lítica si tiene muchos fragmentos de roca. Esto es independiente del tamaño, es independiente de si eres ceniza, lapilli, bloque o bomba. ¿Ok? De momento así lo voy a dejar porque hay todo un tema, capítulo de rocas piroclásticas. Lo que me interesa ahorita es ver los productos de las erupciones. ¿Cuáles son los productos de las erupciones? Bueno, puede ser lava o puede ser tefra. Hablemos más de erupciones. Con base en el grado de explosividad y en la altura de la columna eruptiva, se reconocen diferentes tipos de erupciones. Las erupciones hawaianas tienen baja explosividad. Vamos a ver, esto es nuevo, ¿ok? Vamos a estudiar, aquí tu apunte debe de decir estilos eruptivos y volcanes asociados, o tipos de volcanes asociados. El primer tipo de erupción, el primer estilo eruptivo que estamos tratando aquí, se denomina estilo hawaiano. ¿Sí? ¿Por qué se llama hawaiano? Porque muchos de los volcanes en Hawái hacen erupción así, y así les pusimos. Ajá. Entonces, las erupciones hawaianas son las de menor explosividad y sus columnas, ¿a qué me refiero con columna eruptiva? La altura de la columna eruptiva, a esto. Fíjate cómo se está fragmentando ahí todo. Imagínate cuántas burbujas estaban explotando ahí en el magma que iba ascendiendo justo antes de la erupción. O sea, imagínate una Coca-Cola agitada hasta el extremo, ¿sí? Hasta el extremo. Imagínate que la pusiste en un agitador así 3 días y luego se la diste a alguien para que la abriera. Así, ¿no? Hay uno de los Simpsons así, ¿no? Entonces, esta columna de aquí, esta columna, la altura desde aquí hasta acá, ¿no? Llega a ser no mayor a 2 kilómetros. ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, espérate a las otras. ¿Sí?
Esta actividad es esencialmente efusiva. Se ve que también es explosiva. Esto es producto de una explosión de muchas burbujas. Pero en general, la actividad de este volcán, de las erupciones hawaianas, es efusiva. Es decir, se produce más lava realmente que tefra. Esta actividad explosiva está limitada a la formación de fuentes de lava dentro del cráter. Es decir, esto explosivo no va más allá del volcán como la lava, sino que se queda aquí, en esta que se llama fuente de lava, donde están cayendo todos esos pedazos de tefra, que en este caso, como son lavas mágicas, se trata de escoria, o ceniza basáltica, o lapilli, pero es pura escoria, ¿no? Aquí es importante, lo voy a retomar cuando veamos rocas piroclásticas, no confundir entre tamaño, composición, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que yo diga escoria no significa tamaño. El hecho de que yo diga pómez no significa tamaño. Significa, como ya lo vimos antes, magma muy vesiculado, de composición máfica para la escoria y de composición félsica para el pómez. En fin, ahí están las hawaianas. El apilamiento de lavas delgadas y capaces de extenderse por grandes distancias construye un edificio con pendientes muy suaves, denominado volcán escudo. Entonces, el volcán escudo son volcanes que parecen como un hot cake, como un escudo. Tienen laderas muy suaves, muy prolongadas. ¿Por qué? Porque cuando hace erupción esta lava, se va para todos lados y forma como un enorme hot cake de baja pendiente. Esos son los volcanes hawaianos, son los volcanes escudo. Fíjate cómo la pendiente de ese volcán que estoy poniendo en esta foto no es igual ya tanto a esta, que está menos pronunciada, de este volcán escudo. Entonces pasemos a las erupciones estrombolianas. Las estrombolianas también son de baja explosividad, ¿sí? Tienen una columna no mayor a 10 kilómetros, ¿sí? La columna es más grande, ¿sí? ¿Por qué se llaman estrombolianas? Porque el volcán Stromboli, en Italia, tiene este estilo eruptivo. ¿Qué caracteriza a estas erupciones, sobre todo a los productos explosivos? Pues una alta producción de escoria, ¿no? Una actividad caracterizada por la emisión de escoria. Se forman este tipo de volcanes que se llaman conos de escoria, que son volcanes con pendientes un poco más pronunciadas, que se forman por la intercalación de entre lava, escoria, así, sobre todo de escoria, que se va acumulando. Aquí va cayendo un pedazo de escoria y cae aquí. Va cayendo un pedazo de escoria aquí, de varios tamaños, ¿eh? Y toda esa pedacería de escoria, pues, forma el cono de escoria. Las erupciones estrombolianas también pueden producir flujos de lava, ¿eh? También pueden producir flujos de lava. Pero aquí, el volcán que se forma es un cono de escoria porque se forma básicamente por los productos del magmatismo explosivo, no tanto como el efusivo. El pasado se forma por las lavas, el edificio volcánico formando un volcán escudo. Aquí se forma por la acumulación de piroclastos, porque esta es ligeramente más explosiva. La acumulación de material piroclástico construye un pequeño edificio volcánico con laderas empinadas denominado cono de escoria. Y de esos en México tenemos mucho. El Paricutín es un cono de escoria. El Xitle, aquí en México, es un cono de escoria. Todos los volcanes que están en la sierra del Chichinautzin, chiquitos, conos de escoria. Los volcancitos que están así aquí en el Valle de México, sobre todo en la Ciudad de México, sobre todo así en el sur, cerca de Xochimilco, esos son conos de escoria, ¿sí? Ok, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas erupciones llevamos? Llevamos la hawaiana y la estromboliana. Vamos a la pliniana. ¿Por qué se llama pliniana? Porque Plinio una vez describió la erupción del volcán Vesubio, ¿sí? Y la describió como una enorme columna de humo que se alzó por los cielos, y se le llaman erupciones plinianas. Luego
Luego hablamos de estos nombres. Pero chécate la columna eruptiva de una erupción pliniana, ¿sí? Estas erupciones son de alta explosividad y forman una columna de hasta 50 kilómetros. Quiero por favor que pongas atención a las columnas que te he puesto. Mira esa columna de ahí, luego mira esa de ahí, y luego mira esa de ahí. Son columnas muy diferentes. ¿Alguien me podría decir la diferencia que encuentra? ¿Qué diferencia se ve en esas columnas? El tamaño de elevación que tiene. O sea, ¿Qué una más? sola. Eso ya lo sabes. ¿Qué más? Que en las hawaianas se ve casi que toda su columna es de magma y ya en la que ahorita vamos en la piliniana ya se ve más de ceniza. Exacto, eso es lo que quería escuchar. Lo que nos dijo la compañera es cierto y lo habíamos estado diciendo. Esta no llega a más de 2 kilómetros, esta no llega a más de 10 kilómetros y esta llega hasta 50 kilómetros. Pero lo que no habíamos mencionado de manera súper puntual era esto que menciona el compañero. Estas columnas de aquí se ve que se ven rojas, ¿no? Se ve que es como salpicadera de lava, de fragmentos de magma, gotitas, ¿sí? Y aquí también se ve como una fuente de lava. Y aquí ciertamente, como dice el compañero, parece más ceniza. Y no solo parece, es. Aquí lo que te puedo decir es que como es más explosiva la erupción, la fragmentación fue mayor. ¿Eso qué implica? Pues que los pedazos se rompieron, el magma se rompió en pedacitos todavía más chiquitos. Y en vez de formar pedacería de grano grueso, dominada por bloques, bombas o la pigi, con un poco de ceniza, la fragmentación de las erupciones más explosivas provoca la producción de piroclastos en masiva, de piroclastos finos, porque se rompe más, es como hacer añicos el magma, ¿sí? Y por eso se elevan más las columnas, son menos densas, tienen más flotabilidad. Como hay muchos gases calientes ahí, se calienta el aire que los rodea también y por eso mantienen esa flotabilidad positiva. ¿Tú te imaginas cuántos kilómetros cúbicos hay aquí de cosas sólidas o que van a ser sólidas después, o sea, o incandescentes, o ya, ¿te imaginas cuánto? Eso es mucho. La altura del volcán llega hasta aquí. ¿Cuántas veces puedes poner el volcán aquí? 1, 2 veces el volcán, 3 veces el volcán, 4 veces el volcán. La foto ni siquiera llega al tope de la columna. Más de 50 kilómetros. Este tipo de erupciones son las que podría hacer erupción el Popocatépetl, ¿no? O sea, el Popocatépetl y ese tipo de volcanes, que ahorita vamos a ver cuáles, forman estas erupciones. A veces se llaman subplinianas, plinianas, o hay unas que se llaman ultraplinianas. El caso es que son muy violentas y fragmentan el magma mucho. Y entonces es muy fino, tiene más flotabilidad. O sea, esto en realidad pesa mucho, pero se mantiene a flote. ¿Por qué? Porque hay muchos gases, porque sigue saliendo material, porque todo está caliente. Y también el aire se calienta y todo es como si flotara un globo, vaya. ¿Sí? En el momento en el que esto se empieza a enfriar y en el momento en el que esto ya no empiece, el magma ya deje de salir, por muy fragmentado que esté, en el momento en que deje de salir, ¿qué le va a pasar a esa columna? ¿Qué le va a pasar? Se va a caer, se va a colapsar. Se desploma y eso forma los que se llaman flujos piroclásticos. Ahorita voy a hablar de ellos. Me estoy adelantando a la información después porque creo que así de repente luego me captan más. Fíjate cómo aquí, antes de que se desplome completamente, empieza a llover. Empiezan a llover piroclastos, como aquí. Empieza a llover ceniza y claramente, ¿hacia dónde va a caer esa ceniza? Hacia donde vaya la dirección del aire, del viento.
Entonces luego para hacer mapas de riesgos de volcanes se toman en cuenta las direcciones del viento para ver dónde va a ir a caer todo, ¿no? Entonces, estas son erupciones muy violentas provocadas por la fragmentación de grandes volúmenes de magma félsico, viscoso y rico en gases, y caracterizadas por la liberación de volúmenes enormes de gas, pómez y ceniza. El apilamiento de lavas alternadas con depósitos piroclásticos construye un enorme edificio volcánico con laderas muy empinadas, como el Popocatépetl, denominado estratovolcán. Entonces, hemos visto ya varios tipos de volcanes, al menos 3, ¿sí? Los volcanes escudo, ¿sí? Los conos de escoria y los estratovolcanes. No todos los volcanes son iguales. Los estratovolcanes se forman por capas sucesivas, como estratos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De lava, piroclastos, lava, piroclastos, una y otra vez. Ajá. Eso forma estos enormes edificios volcánicos llamados estratovolcanes. También a veces les dicen volcanes compuestos. Ahí está. Ahí está. Aquí está la pluma. La pluma está caliente, es convectiva. Mira, aquí le ponen convective plume, ¿sí? Se la lleva el viento, forma como lo que se llama una sombrilla, ¿sí? Y aquí se detuvo en la estratosfera, ¿no? Se nivela en la estratosfera. Tiene que ver con la densidad. Imagínate cómo afecta esto a los vuelos comerciales de los aviones. Luego, eso es lo que les decía. Esto de aquí, este fenómeno de aquí, de caída de piroclastos, de ceniza y lapilli, falling ash and lapilli, caída, eso es muy importante, ese fenómeno es muy importante. Entonces, caída piroclástica. Ya sabes qué erupción la forma, qué material es, qué composición tiene, en qué tipo de volcanes ocurre, caída piroclástica. Y el otro fenómeno muy importante es cuando la columna se colapsa, que lo están poniendo aquí, esto de aquí, collapsing column. Y cuando eso sucede ya no se trata de caída piroclástica, ahora se trata de flujo piroclástico, ¿ok? Profe. Espérame tantito. Dos fenómenos importantes. Caída piroclástica y flujo piroclástico. Entonces aquí se ven unos depósitos de caída. Aquí se ven unos depósitos de caída. Aquí hay un individuo aquí. Aquí hay un alumno. Aquí se ve que está el alumno. Y todos estos depósitos desde aquí donde él está hasta acá son depósitos de caída de estos. Fíjate cuánto es. Depósitos de caída de pómez y ceniza pueden extenderse por cientos de kilómetros de distancia del volcán. Y ahí está el colapso de una columna. El colapso de una columna dispara flujos piroclásticos que se desplazan a altísima velocidad, más de 100 kilómetros por hora, por las laderas del volcán, alcanzando distancias de más de 100 kilómetros. La velocidad es fácil de 100 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, 95, ¿sí? Y esto va a 600 grados centígrados. Esto te vaporiza, ¿sí? Esto te mata. Por supuesto que te mata. ¿Y qué rocas forman? Aquí están las rocas que se forman en la caída. Aquí están las rocas que se forman en el flujo, ¿sí? Cuando el flujo piroclástico pierde energía, el material se acumula en valles, porque al final es un flujo. No por nada se llama flujo piroclástico, porque fluye, se comporta como un fluido. ¿Y a dónde va a llegar? A donde haya un valle, y ahí se asienta todo ese material, ¿sí? Generando un depósito caótico de ceniza, pómez y fragmentos líticos denominado ignimbrita. Ignimbrita, una nueva roca.
a nuestra colección. Ignimbrita. Ignimbrita. Vamos a decir que las ignimbritas y los depósitos de caída, ¿sí? Son tobas. ¿Se acuerdan del triángulo que les enseñé anteriormente? Sí, sí se acuerdan. Y ahí se denominaba a las rocas piroclásticas como tobas. Bueno, aquí les estoy explicando dos tipos de tobas súper particulares. Los depósitos de caída de una columna pliniana y las ignimbritas, ¿sí? Por el colapso por el flujo piroclástico de una columna pliniana. Ajá. Ahí hay otra ignimbrita. En una ignimbrita, la pómez se aplasta. Las pómez se aplastan porque viene este flujo que es denso y se acumula, se litifica, se compacta y las pómez que se acumularon ahí se aplastan entre ellas. Lo que pasa es que aquí el flujo todavía está más caliente. En los depósitos de caída, las pómez ya caen más frías y no se apachurran. Pero en los depósitos de flujo, las pómez se apachurran porque van más calientes, ¿no? La pómez aplastada por el material sobreyaciente se denomina fiamme, porque parecen como flamas en italiano. Pero eso es lo de menos. De momento. Lo de momento me interesa que comprendan los dos fenómenos. La caída piroclástica y el flujo piroclástico y las rocas que provocan, ¿no? Por un lado tienes la caída de pómez y ceniza, que cubre grandes dimensiones y forma estratos muy planos, y luego los de flujo, que se van por los valles y que avanzan, digamos, van a velocidades de 100 kilómetros por hora y forman las ignimbritas, ¿sí? En las cuales son muy reconocibles porque podemos ver las fiames, que son pómez aplastadas. Ahora sí, Alfredo, ¿qué vas a decir? Que si en este tipo de erupciones también se pueden perder los conos volcánicos, como en el Nevado de Toluca, que perdió su cono. O si eso solamente es para la Santa Elena. Esa era mi pregunta. No, de hecho es buena pregunta. O sea, las erupciones muy explosivas sí que pueden destruir el edificio volcánico. Por eso cuando nos ponen en el Facebook que hizo erupción el Krakatoa, pues el Krakatoa, ninguno de nosotros ya lo conocimos como era antes. Porque el Krakatoa se destruyó todo, formó la caldera que hay ahí. Ahorita vamos a hablar de calderas. Y justamente vamos a hablar ahorita de eso. Y entonces queda un agujero más grande que el que ya había de por sí. El edificio volcánico puede destruirse parcial o totalmente después de una erupción, sobre todo cuando hay una erupción súper explosiva, súper explosiva. De hecho, se rompe tanto que queda una caldera. Eso es Yellowstone, eso son muchas calderas. Ahorita justamente seguía eso, pero qué bueno que lo mencionas porque sí. Y lo que puede pasar es que si digamos, el magmatismo quedó vivo, quedó tantito magma ahí que no alcanzó a salir, luego quiere salir y va a querer salir por el mismo lugar. Y por eso resurgen los volcanes, ¿no? Y por eso el Nevado de Toluca tiene un domo allá adentro que ya no alcanzó a resurgir otra vez, pero el domo fue después de la erupción, que lo dejó así como está, ¿no? Ciertamente. El Nevado de Toluca, si tú lo proyectas, se ve que era un enorme gigante, probablemente más grande que el Popo, probablemente más grande que el Pico de Orizaba, que es lo más alto ahora, pero se destruyó. Y como que quiso volver a salir, formó el domo que tiene allá adentro, pero de momento se calmó. Entonces sí que se puede destruir. Profe. Espérame, en ocasiones el vaciamiento de la cámara magmática, o sea, la cámara de magma que está allá abajo, se vacía, ¿no? Al hacer una erupción pliniana que es súper voluminosa. Y entonces todo el edificio volcánico se colapsa el edificio volcánico y se forma una depresión circular o de forma de herradura que se llama caldera. Aquí está el Santa Elena, el que tú decías, y ahí se formó una calderita. Más bien esto sí es una calderota, ¿no? Aquí
La caldera se llama cuando se colapsa todo el volcán entero, ¿eh? Aquí el Santa Elena le quedó tantito. Pero el magmatismo puede volver a resurgir. Y al Santa Elena ya le salió un domito ahí, un volcancito. Y a esta caldera de aquí le volvió a salir este volcán. Y a esta caldera de aquí que se llenó de agua después, ya le volvió a salir este volcán. Y el hijo del Krakatoa es el que salió ahora, que es una nueva isla que quedó ahí en medio de donde quedó la caldera del Krakatoa. Entonces, ya llevamos varias cosas, caldera. Si quieren voy a hacer un resumen. Fíjense, erupciones efusivas, explosivas. Las efusivas sacan lava, las explosivas sacan piroclastos. Según el tamaño, los piroclastos son ceniza, lapilli, bloques y bombas. Erupciones. Las erupciones hawaianas son las menos explosivas, ¿sí? Y su columna no se alza demasiado alto. Forman más bien coladas de lava. Luego nos ponen las estrombolianas, ¿no? Que forman conos de escoria. Luego las otras forman volcanes escudo. Las hawaianas forman volcanes escudo. Las estrombolianas forman conos de escoria. Las plinianas forman estratovolcanes. Ajá. Las columnas plinianas forman dos tipos de depósitos piroclásticos muy importantes, los de caída y los de flujo. Los de flujo forman las ignimbritas, ¿sí? Ahora, cuando una erupción pliniana es tan voluminosa que todo el volcán se desploma, se forma una caldera. Llevamos varias cosas. ¿Sí? Dime, Alfredo. Que si cuando sucede esto de la caldera, aunque era un volcán de tipo pliniano, se vuelve a hacer otro de El volcán no es pliniano, el volcán no es pliniano, la erupción es pliniana. Ajá. Otra vez. Okay. El volcán es estratovolcán, ¿no? Sí. Se rompe y se vuelve, ¿cómo se mueve el otro? El de la explosión estramboliana. Hoy. Se me fue. Okay, creo que ya te capté. Sí, efectivamente, si después de una erupción pliniana que se rompe el estratovolcán, vuelve a salir otro volcán, ese nuevo volcán podría tener otros estilos eruptivos, es decir, podría ser ahora estromboliana la erupción o podría ser hawaiana. ¿Va por ahí tu pregunta, Alfredo? Sí, profe. Sí que puede darse ese caso, por supuesto que puede darse. El estilo eruptivo puede variar, por supuesto que sí, es muy buena pregunta, porque así pasa. ¿Por qué? Porque imagínate el contenido de volátiles en un magma. Se acumulan los gases en tu Coca-Cola, se acumulan los gases en tu chela, la abres, ¡pah! Erupción súper explosiva. Y no se acabó toda la chela, quedó un poquito de chela o de Coca-Cola en la botella, pero ya no tiene tantos gases como antes. Y si la volvieras a agitar, probablemente podría volver a hacer espuma, pero no tanta como antes. Y su erupción no va a ser tan explosiva como antes. Entonces, ciertamente, los conos de resurgencia o los volcanes resurgentes después de este tipo de eventos son significativamente menos explosivos que los anteriores. No quiere decir tampoco que nuevamente pueda resurgir una nueva explosividad si de repente, ¿sabes? Hay un nuevo aporte de magma desde el manto y todo esto, si se repite la historia otra vez de la diferenciación magma, en fin. Entonces, sí, el resurgimiento de una cierta actividad sí que podría tener otro estilo, por supuesto que sí. Okay, ¿Hay alguna otra duda? Hablemos ahora de peligros volcánicos. Al igual que los terremotos, los volcanes pueden causar graves daños. De hecho, se estima en los últimos 2000 años las erupciones han provocado cerca de 250,000 muertos. En la actualidad, 500 millones de personas viven cerca de volcanes activos. Dichas poblaciones están expuestas a una variedad de peligros que amenazan sus vidas y sus propiedades. Entonces,
Esta foto está muy bonita. Estos son como unos conos de escoria y allá atrás está el Popocatépetl. Esto es México, esto es el Palacio de los Rebotes y esto es, pues esto es Nápoles, ¿no? Obviamente. Ahí, por ahí estaba Santorini, que parece que no entendemos porque todo eso se destruyó. Esto es obviamente esto es el Vesubio y esto es el volcán Fiji en Japón. Y todas esas personas, si eso hace erupción, sobre todo aquí, chao. Aquí no tanto porque estamos más lejos. Aquí lo que nos cae es caída, no flujo piroclástico. Caída sí nos cae. Entonces no vamos a morir realmente, pero tenemos cierto peligro. Vamos a ver cuáles son esos peligros. Bueno, los peligros volcánicos incluyen los flujos de lava. Por supuesto que los flujos de lava son un peligro. Ahí están esas fotos. Ahora, quisiera aquí hacer un paréntesis y vamos a ver si sostenemos esto un poco así, para que me vean a mí, nada más, creo. Una cosa es riesgo y otra cosa es el peligro, ¿no? El riesgo es el fenómeno en sí, ¿no? El riesgo es la erupción, hay riesgo de una erupción, hay riesgo de un flujo de lava, hay riesgo de que haya un tsunami, hay riesgo de que puede haber un terremoto. Ahora, pero el riesgo no significa lo mismo que peligro. ¿Alguien conoce la diferencia? El riesgo es que puede llegar a pasar y el peligro es que es inminente, tal vez. No, acabo de decir lo que es el riesgo. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más quiere decir la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Alguien la conoce? A ver, si ahorita hay una isla desierta, ahí está desierta una isla del Pacífico, y ahorita hay haciendo un volcán erupción, ahorita. ¿Cómo es el riesgo y el peligro ahí? El riesgo es grande porque va a explotar, pero el peligro es poco, porque no va a haber pérdidas humanas ni de edificios o así. Ok, muy bien. Entonces el peligro tiene que ver con qué tanto esto vaya a afectar al ser humano, a la sociedad, ¿no? Porque una colada de lava, ¿sí? Es riesgosa, sí, pero qué tan peligrosa es, pues depende si tu casa está donde estaba esta casa, o si el camión de tu escuela es este, o si tu escuela es esta, ¿sí? O si no estuviera tu escuela ahí, ni tu camión de tu escuela ahí, ni tu casa ahí. Sería el mismo riesgo, pero no el mismo peligro, ¿no? Entonces sí, como todos tienen, o sea, los que hablaron tienen razón, tienen la idea, ¿no? Ahí está, es eso, ¿no? Entonces, el riesgo es algo que puede ser potencial, yo que sé, que no se transforma en peligro realmente hasta que alguna infraestructura de la sociedad se va a ver afectada. Entonces, todos los terremotos son riesgosos, las erupciones volcánicas son riesgosas. Ahora, ¿qué tan peligrosas son? Eso depende de otras cosas. Podría ser como que el riesgo es que vives cerca de una zona con volcanes y el peligro es que tan cerca. Ya, bueno, es que como dijiste cerca, no, o sea, sí tiene que ver con la cercanía. El peligro va a ser mayor si estás más cerca de si estás más lejos. Sí. El peligro va a ser mayor, sí. Profe, es como en los ejemplos del Vector Tutorial que decían que uno de alta magnitud pero de baja intensidad. Yo creo que podrías manejarlo así, claro. Tienes más peligro
con respecto a un sismo depende de dónde estés, ¿no? O sea, Ujú. un sismo de una misma magnitud podría poner en peligro más a una zona que a otra, pero el riesgo es el mismo. ¿El riesgo cuál es? Sismo de magnitud tal, ¿sí? Entonces el peligro depende del observante, ¿no? Ni modo que conteste no a eso. Y el riesgo también, compañero. Pero Ah, entonces, a ver, el peligro es si estás ahí al lado, ¿sí? El factor riesgo se convierte en peligro porque te va a afectar tu casa, tu camión o tu escuela. Si no estuviera ahí tu casa, tu camión o tu escuela, ¿sí? ¿Sí? El peligro es más bajo, ¿sí? Pero ahí, en esa zona, hay riesgo de una erupción o de una colada de lava. Sí, sí hay. ¿Y es peligroso? Bueno, no hay nada construido aquí. El peligro es bajo, pero el riesgo de que haya aquí algo existe. Ahora, ¿qué tan peligroso puede ser? ¿Hay riesgo de tiburones? Sí, sí hay riesgo de tiburones. ¿Qué tan peligrosos van a ser los tiburones para ti si estás en una jaula o si estás fuera de la jaula? En el mismo tiburón. El mismo tiburón. El riesgo se llama tiburón, ¿sí? Ahora, ¿quién sufre más peligro? ¿Sí? ¿Tú que estás en una jaula o yo que estoy fuera de la jaula? Los dos podemos tener el mismo punto de vista, ¿sí? Pero corremos diferente peligro ante el mismo riesgo. Entonces, búsquenlo en un diccionario si quieren, ¿sí? Listo, ya lo discutimos suficiente. El riesgo es el fenómeno natural, ¿sí? El peligro tiene que ver con la infraestructura humana, ¿sí? Que esté a merced de dicho riesgo. En 2002, los flujos de lava máfica emitidos por el volcán Nyiragongo en el Rift de África Oriental viajaron por casi 50 kilómetros, inundando la ciudad de Goma. Mitad de la ciudad quedó sepultada en una capa de basalto de 2 metros de grosor. Ahora, aquí, ¿tú crees que hayan muerto las personas de ahí? ¿Alguien cree que todo en Goma se hayan muerto? ¿Ustedes qué creen? Que no. ¿Por qué no, Arturo? Seguramente les dio tiempo de evacuar las ciudades y demás, porque estaba Claro, muy lejos, 50 kilómetros es mucho. pero claro, si pero vienen kilómetros por hora, estoy de acuerdo, nadie se murió, pero puedes regresar a tu casa. Pero también tenemos que considerar que la lava era muy máfica, entonces seguramente fue muy efusiva la explosión, entonces fue lenta, el flujo fue lento, ujú, ¿no? Eh, si fuera más félsica, y Probablemente. hubiera sido todavía más lenta. Pero no ahondemos. Está bien, ya, no, porque luego me desespero. Entonces, la erupción es efusiva, porque estamos hablando de lava. O sea, eso estaba dado desde el principio. Ya sabemos que es efusiva. Eso no quiere decir que va a ser lenta o que va a ser rápida. No. Quiere decir que es efusiva y que va a dar lava. Ahora, si es una lava máfica, va a ser muy rápida, más rápida que una lava félsica, porque el domo casi no va a avanzar y la otra lava, como esta, avanzó 50 kilómetros. Ni siquiera nos están diciendo a qué velocidad lo hizo. Pero el punto es que yo pregunté, ¿creen que se hayan muerto? Y contestaron que no, y tienen razón. ¿Por qué no? Porque les dio tiempo a quitarse de ahí, pero la casa no tiene patas y todo lo que se quedó ahí estacionado, pues llegó y todo se cubrió de lava porque no te va a alcanzar a mover todos los camiones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un peligro para la infraestructura, a lo mejor no es un peligro para la vida, pero es en fin, entonces pueden ir viendo este tipo de cosas, ¿sí? Aquí, por mucho que no te mate, ya no tienes una casa a donde regresar, ya no tienes patrimonio. Si tienes ahorros, qué bueno. Y si estaban allá dentro de tu colchón, qué malo. En fin, podríamos discutir horas y horas de eso. Entonces, que queden las cosas claras y listo. Flujos piroclásticos. Ya hablamos de lavas, ahora hablemos de flujos piroclásticos. El flujo piroclástico, ese sí que va rápido. Ese va a 90 kilómetros por hora. Entonces, este coche de aquí, que va en terracería, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar el flujo piroclástico. Con una velocidad que pueden llegar a 300 kilómetros por hora, pero en promedio son de 100. O sea, pero mira, aquí está el dato. Con una velocidad de 100
hasta 300 kilómetros por hora, o sea, depende de dónde la midas, ¿no? Si en la ladera o en el llano, una temperatura entre 500 y 1000 grados centígrados son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, ¿sí? Ahora imagínate aquí, imaginemos este volcán, el flujo piroclástico está dando para acá, hacia la derecha, y no cayó hacia allá, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ciudad tiene mayor peligro? ¿La que está de aquel lado o la que está de este lado? Pues claramente la que está de este lado, porque le va a llegar el flujo de frente, y la de atrás no va a tener tanto peligro porque no le llegó de aquel lado el flujo. Entonces, ¿cómo se hacen los mapas de peligros, por ejemplo, de flujos piroclásticos? Pues se ve dónde están los valles, se ve dónde están los arroyos más grandes, porque si va bajando algo por ahí, por ese arroyo se va a ir. Entonces, así es como se toman en cuenta este tipo de peligros y riesgos para este tipo de fenómenos. Los gases volcánicos y el aire atrapado y calentado por el flujo anulan la fricción entre la ceniza, la pómez y los bloques líticos, impulsándolos pendiente abajo a gran velocidad y por grandes distancias. Ajá. Entonces esta persona de aquí en Santorini simplemente es este tipo de cosas se hacen porque quedó el hueco de la persona cubierto en piroclastos. La vaporizaron y quedó el hueco. Y luego hacen moldes de yeso y entonces eso es lo que te ponen en estos lugares. Este es el molde. Rellenaron el hueco que quedó cuando toda esta nube llegó y te abrazó completamente, ¿sí? Entonces, claramente estos fenómenos son muchísimo más peligrosos que un flujo de lava, ¿sí? Ahora, el otro fenómeno, ¿cuál es? La caída piroclástica, ¿sí? La caída de ceniza y la pili. ¿Cómo nos afecta? La ceniza volcánica puede provocar el colapso del techo de los edificios en los que se acumula. Claro, porque es muy densa. Y si tú acumulas en el techo de tu casa 1 centímetro de espesor de ceniza, eso pesa un buen. ¿Qué tal 2 centímetros, 3 centímetros? Tiene una densidad bastante alta. Es decir, no es como poner harina en tu azotea, es poner piroclastos, ¿sí? Que tienen cierta composición, que tienen una densidad, y entonces por eso tienes que quitar las capas de ceniza encima de un edificio, las tienes que quitar porque si no se puede colapsar el techo. Obviamente, si la inhalas, ellos tienen tapabocas y no por la razón por la que ahora los tenemos. Esta ceniza puede ser inhalada y te pueden generar una serie de complicaciones en los pulmones, ¿sí? Se te tapan los bronquios, te da silicoplasmosis o no sé qué, entonces no puedes andar respirando ceniza, ¿no? Ceniza volcánica, a eso me refiero. No puedes andar respirando piroclastos finos y metiéndolos a tus pulmones, ¿no? Los principales, entonces aquí lo de caída, aquí está este peligro que causó en la erupción del volcán Lokifogufjall en Islandia, y como muchos volcanes de Islandia. Lo que pasa aquí es que ponen, y aquí está Islandia. Me parece más padre. Este mapa de aquí está Islandia y aquí está el volcán que hizo erupción. Y esto de aquí es la dispersión de la columna pliniana por todos lados. Uh-huh. Es la dispersión en el aire, en el límite con la estratosfera. Ajá. Así como esta que se está dispersando aquí. Se está dispersando aquí. Entonces, eso se está dispersando ahí y no permite que los aviones vuelen, ¿no? Hay un peligro para la aviación. Si no hubiera aviones, ese peligro no existiría. Pero el riesgo ahí está, ¿no? Pues el peligro para los aviones no existiría. Pues, ¿qué pasa? Que estos productos, estos piroclastos tan finos, pueden penetrar en una turbina del avión, se calientan, se enfrían muy rápido, se vuelven vidrios, se solidifican, la turbina de ir así, se colapsa, se para, explota y te mueres. Entonces por eso se cancelan todos los vuelos. El monitoreo atmosférico es vital para evitar peligros a la aviación, ¿no?
Entonces, aquí dice, cuando en 2010, en abril 14 sí, en marzo-abril del 2010 esto hizo erupción y se cancelaron 107,000 vuelos en un periodo de 8 días. Ve el caos que tenemos ahora por el coronavirus de que las cosas se paran. ¿Qué tal si las cosas se paran por una erupción volcánica? Porque no puedes volar, porque no puedes regresar a tu casa, porque la economía sufre también en esos momentos. No tenemos precedente para lo que estamos sufriendo ahora, pero aquí está lo que puede ayudar, lo que puede afectar. El peligro de esta ceniza. La ceniza volcánica representa también un serio peligro para los aviones. Entonces luego revisan esto bien para que lo puedan leer con calma. No me parece el objetivo aquí estar leyendo esto, pero ya explicamos, o sea, todo, fíjate dónde está la nube, está encima de Europa. O sea, Islandia no tiene problemas y toda Europa tiene problemas de aviación donde hay mucho economía, vuelos diarios, etcétera, ¿no? Y todo porque hizo erupción un volcán. Ya vamos en la recta final, entonces no voy a atrever a terminar. Me quedan 3 diapositivas. Entonces, esperemos, y son 12:14, o sea que en todo caso no me voy a tardar muchísimo. Entonces, hemos mencionado el peligro que aportan o que pueden representar para nosotros los flujos de lava, los flujos piroclásticos, la caída de la pila y ceniza. Ahora vamos a hablar del peligro que representan los gases volcánicos. ¿Por qué? Porque los gases volcánicos pueden ser tóxicos. Los gases volcánicos contaminan el aire y al mezclarse con la lluvia pueden acidificarla y entonces pueden provocar que caiga lluvia ácida, destruyendo la vegetación. Esta lluvia ácida destruye la vegetación, ¿sí? Reduce la calidad del agua, ¿sí? La acidifica y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto porque si se te mueren todos los cultivos, chao que comer. Si se contaminan tus fuentes de agua, chao que tomar. Entonces, ve las implicaciones de esto, ¿no? Ahí nos mencionan los gases principales emitidos por erupciones volcánicas, ¿cuáles son? SO2, CO2, fluorhídrico, clorhídrico, puros ácidos, ¿sí? Entonces, imagínate, al reaccionar con el vapor de agua de la atmósfera, el dióxido de azufre produce una densa nube de gotitas de ácido sulfúrico que reflejan la radiación solar hacia el espacio. Ese es otro peligro, reduciendo la temperatura en la parte inferior de la atmósfera. Esto es un efecto invernadero, claramente. Esto es un efecto invernadero. Sea cual sea el mecanismo, ¿sí? Si formas una capa de ceniza, ¿sí? Esto va a provocar un efecto invernadero, ¿sí? Y más bien esto es al revés, ¿no? Sí, perdón. Esto también se puede provocar el efecto invernadero. Pero aquí lo que está pasando es que la luz del sol rebota porque se ha formado ácido, ¿sí? Y entonces esto refleja la radiación solar hacia el espacio, reduciendo la temperatura en la parte inferior de la atmósfera. Ok, corrijo, ok. Entonces sí que se puede dar un efecto invernadero por el CO2, pero por el H2S se forman pequeñas partículas de ácido sulfúrico que hacen que la radiación del sol se refleje. Y al no llegar la radiación del sol hacia la superficie de la Tierra se puede enfriar. Y se puede llegar a enfriar tanto que se puede promover una glaciación. Hay inviernos volcánicos en la historia de la evolución de nuestro planeta. Entonces, aquí están las temperaturas. Temperatura en el invierno. Y cuando en el periodo que hizo erupción el volcán Alaki, ¿sí? Las temperaturas en el invierno se redujeron un buen en comparación con el histórico. Entonces, ahí está la prueba de este peligro. Este tipo de dispersión de nubes volcánicas puede causar la acidificación del agua, ¿sí? Que puede matar a los plantíos, puede contaminar el agua
y también se puede dar un efecto de refrigerador cuando el ácido sulfúrico formado por la interacción entre la humedad de la atmósfera y el H2S de la nube volcánica producen un efecto en el cual la radiación del sol es reflejada de regreso, ¿sí? Provocando un enfriamiento en la Tierra. Este enfriamiento causa estragos. De las últimas cosas que vamos a hablar va a ser de los lahares, ¿sí? Estos lahares son flujos de lodo que se generan cuando la ceniza y otros detritos volcánicos se mezclan con agua y se desplazan a alta velocidad por las laderas del volcán, aprovechando valles y canales. Y aquí hay la salida de este lahar. Aquí lo que te tienes que imaginar es, a lo mejor, lo más bonito para imaginarse esto es, imagínate el volcán que tiene nieve encima, que tiene un glaciar encima, que tiene hielo encima. El calor de la erupción puede provocar que potencialmente kilómetros cúbicos de agua que antes era hielo o nieve se derritan rápidamente, provocando que muchísima agua de repente se mezcle con toda esa ceniza y se forme una avalancha de lodo. Esa avalancha de lodo se llama lahar. Y forman depósitos, o sea, cuando hay un lahar encima del otro, forman depósitos bastante potentes, de bastante espesor. Por ejemplo, los cerros de Tepoztlán, Morelos, son lahares. No es un lahar, son muchos lahares. Pero de este tipo de fenómeno estamos hablando. Al ser más densos y viscosos que el agua, o sea, es lodo, los lahares tienen una fuerza extraordinaria que es devastadora. Mira aquí cómo se destruyó todo aquí. Aquí había un puente, quién sabe qué pasó, todo se destruyó, ¿sí? Que les permite arrastrar todo lo que encuentran en su camino. Entonces, digamos que son peligros asociados a la erupción. No constituyen una erupción en sí, constituyen un riesgo y peligro asociado a las erupciones, al gran calor que estas producen y que potencialmente podrían derretir mucha agua que se venga abajo, ¿sí? Los lahares se generan cuando el calor relacionado con una erupción derrite el hielo o la nieve que capean la cima de un volcán, o también cuando fuertes lluvias saturan y forman que se fluidice las laderas de un volcán, que al fin y al cabo es pura ceniza y piroclastos, y que se vengan abajo. Este tipo de fenómenos se llaman lahares. Entonces, fíjate cómo si lo formó la lluvia, ya ni siquiera hizo erupción el volcán, ¿sí? Pero el hecho de que estuviera ahí el volcán significó que se podía potencialmente formar un lahar, y esto es peligroso, ¿ok? Entonces, esta es la última diapositiva, ¿ok? Para que lo tengan presente. Ya nos vamos. Esta es la última diapositiva. Después sigue el control de conceptos. Ya acabamos. Ya hablamos de tipos de erupciones, de su explosividad, de los productos que pueden generar, de los volcanes que se forman. Ya hablamos de peligros asociados a lavas, de peligros asociados a caídas piroclásticas, a flujos piroclásticos, a gases volcánicos, a lahares, ¿ok? ¿Cómo se monitorean en los volcanes? Bueno, el monitoreo volcánico tiene dos objetivos principales. Proporcionar datos científicos que ayuden a comprender la estructura y la dinámica de un volcán, y por otro lado, evaluar los peligros, ¿no? Evaluar los peligros. Esta frase de aquí tiene mucho sentido ya para nosotros porque ya tuvimos nuestra discusión de riesgo y peligro, ¿sí? Un volcán es un riesgo, nada más por el simple hecho de ser un volcán, pero hay que evaluar sus peligros. En específico, el monitoreo volcánico busca identificar signos precursores de una erupción. Por cierto, no se pueden predecir erupciones, ¿no?
con suficiente antelación como para advertir y ser capaces de evacuar a la población amenazada e implementar medidas para mitigar los efectos de una erupción, porque la erupción va a suceder, ¿no? O sea, ya que sucedió, ya sucedió. Hay que tratar de mitigar sus efectos. Entonces, la migración del magma desde reservorios por abajo, profundo, hacia la superficie, o sea, el movimiento del magma desde aquí hasta acá, produce varios cambios, varios efectos que se pueden monitorear. Y si tú puedes monitorear eso, puedes decir, hey, cuidado, probablemente va a suceder una erupción. No puedes predecir cuándo, a qué hora, en qué segundo, pero sí puedes tener este tipo de predicciones a largo plazo o que te están prendiendo focos rojos, ¿no? Y si tú haces caso a estas señales, podrías eventualmente tomar una decisión, que eso es lo importante. Lo importante es tener la capacidad de tomar decisiones. Porque qué tan difícil va a ser evacuar a las personas, ¿no? Las personas no se van a querer ir de su casa porque dicen, hemos vivido con el volcán desde nuestros abuelos y aquí seguimos y estamos bien. Si me voy a morir, pues me muero por el volcán. Ok, está bien. Ese tipo de control de reacciones de la sociedad, ese tipo de manejo de la información, es algo que también hacen los geocientíficos y las geocientíficas, ¿no? Este tipo de comunicación a la gente de estos fenómenos tiene que ser de un modo particular, no va a ser una clase de geología física, no les vas a explicar, sí, pajoejoe, domo, no, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se monitorean los volcanes? Puedes ver cambios en el patrón sísmico. Este movimiento de magma provoca microsismos, ¿sí? Se llaman tremores volcánicos. Y entonces ahí son un tipo especial de sismos que se pueden estudiar y se ha visto que en días anteriores a una erupción, estos cambios en el patrón sísmico cambian y aumentan. También se da un hinchamiento del volcán. El volcán se empieza a inflar, la topografía empieza a cambiar. Como cuando te va a salir un barro, que empiezas a ver que se te abulta algo ahí, eso es igual. Y entonces si tú tienes medidores en el terreno que monitoreen con precisión de GPS, si el terreno se está moviendo hasta milímetros o centímetros, tú dices, hey, cuidado, este movimiento está de un aumento, es probable que vaya a ser una erupción. No puedes decir cuándo ni a qué hora, pero puedes hacer este tipo de predicciones o de monitoreos que te permiten tomar decisiones, que te permiten evaluar el peligro. Cambios en la cantidad y composición de los gases. Cuando el magma se va moviendo de aquí para acá, es un movimiento ascendente, es un movimiento de despresurización, es un movimiento en el cual es como abrir una corcholata, es despresurización, ¿sí? Eso quiere decir que se están empezando a formar burbujas y están explotando. Ahora, deja tú la explosión de las burbujas. La explosión de las burbujas ya es la erupción, pero la liberación de gases de manera no explosiva, es decir, cuando el volcán nada más tiene una fumarola, cuando tiene esa como una olla express que tiene su salidita, eso la mantiene segura. Si tú tapas la olla express, dejas ese gas ahí hasta que explota tu olla express en la cocina por los frijoles, ¿no? Pero si esa salidita, esa válvula está ahí, es muy seguro. Entonces, de hecho, ver una montaña que humea es mucho más seguro que ver una montaña de un volcán activo que no esté humeando, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pero piensa, por favor, te pido, en el magma. En el magma tiene volátiles. Si va subiendo el magma, los va liberando. Entonces, si tú tienes un monitor de gases en el cráter que te diga, oye, cuidado, ya está saliendo más H2S que ayer, ya está saliendo más CO2 que ayer, ¿qué podrá decir eso? Pues que el magma va ascendiendo. Ajá, y eso se puede monitorear. ¿Puedo decir cuándo va a hacer erupción el magma? No, porque si no ya nos hubieran dicho cuándo va a hacer erupción el Popo, y no nos han dicho, ¿sí?
Y todos los días hay una sorpresa, ¿no? Pero se puede monitorear, y el volcán Popocatépetl está en constante monitoreo y tú lo sabes, métete a las páginas, y si no lo sabes, pues busca en Google media hora y vas a encontrar muchas cosas. Casi un tercio de todos los volcanes del planeta que se han tenido erupciones en tiempos históricos se están monitoreando con sismómetros, ¿sí? Realmente estamos monitoreando a todos, muchos volcanes. Entonces, si tú te metes a páginas tan fregonas como el Servicio Geológico de Estados Unidos, vas a ver ahí datos de volcanes de todo el mundo, ¿no? O métete a la página del Servicio Sismológico Nacional, a ver qué encuentras. Vas a encontrar muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Métete a la página del CENAPRES, Centro Nacional de Prevención de Desastres, y vas a ver información súper interesante acerca de todo este tipo de monitoreos. Los dispositivos GPS permiten monitorear la inflación o deflación de un volcán relacionada con el movimiento del magma en su interior. Por lo general, un volcán empieza a inflarse unos meses antes de hacer erupción. Ya, pero ¿cuántos meses? Nadie te lo puede decir. Nadie. De momento dejémoslo así, ¿no? Cualquier duda que tengan me la pueden hacer, por supuesto. La interferometría radar, o sea, los métodos que se basan en radar, permiten observar cómo cambia la forma de un edificio volcánico antes y después de una erupción. También lo podrías hacer con GPS. Aquí lo que cambia es la precisión. El radar es muchísimo más preciso, ¿no? Y la relación con el periodo de tiempo que estás monitoreando también es muchísimo mayor. Pero, en fin, este tipo de monitoreos son los que hacen. Y ahí está una geocientífica, parece, un geocientífico, lo que sea, está monitoreando. ¿Qué crees que está monitoreando? Gases. Todo eso se ve amarillo. ¿Qué estará saliendo por esa fumarola? ¿Alguien me puede decir? ¿Azufre? Dióxido de azufre. Azufre. Dióxido de azufre o azufre, ciertamente. Azufre está cristalizando, ya todo se ve amarillo ahí porque ha cristalizado azufre por sublimación, o sea, pasar del estado gaseoso al revés, ¿no? En fin, no está pasando por el estado líquido, se está formando está precipitando a partir del gas, Entonces, no es sublimación, sublimación es de sólido a gas sin pasar por el líquido. Entonces, todo eso que se ve amarillo ahí, se ve amarillo porque son cristales de azufre. Sin embargo, el gas que está saliendo ahí, muy probablemente sea H2S, ¿no? Y por eso esta persona está protegida, ¿no? En sus vías respiratorias. Probablemente le haría falta algo en los ojos. En fin. Entonces, algunos volcanes muestran un incremento en las emisiones de CO2, como bien lo dice ahí, meses o años antes de una erupción. Muy bien. Entonces ya acabamos. ¿Por qué los flujos piroclásticos? Vamos a ver.